tardes, hoy estamos reunidos acá para hacer una entrevista a la profesora de Geografía y licenciada en Turismo María de la Valle, y vamos a hablar sobre el tema de sustentabilidad en Calafate y los temas abarcados en este. Bueno, para empezar, ¿podrías decirnos cuál es la diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sustentable? Sí, en general son dos términos que se confunden o que son muy parecidos. En el primero no está la palabra desarrollo. Muchas veces se asocia la palabra desarrollo a crecimiento y el crecimiento se lo asocia con lo económico. También cuando estamos hablando de desarrollo no solo influyen variables económicas, sino que también influyen variables sociales, variables ambientales, y sobre todo se intenta de que todo aquello que haya en la actualidad se conserve para las generaciones futuras, ¿sí? En la sustentabilidad lo principal sería que todo lo podamos usar, pero de una manera racional, de modo tal que eso también lo puedan aprovechar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí? Y puedan disfrutar de esos recursos. Con respecto a eso, ¿habría alguna diferencia con sostenibilidad? No, ese también, digamos, es un error, no sé si es un error, hay algunos autores que consideran que hay una diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando se leen las dos definiciones, en realidad no hay una diferencia sustancial, una viene del verbo sostener, el otro del sustentar, Sí. pero ambos conceptos aparecen en la década del 70, cuando empieza a notar que ya los recursos naturales que había podrían no estar disponibles para las generaciones futuras. Entonces se empieza a hablar de estas dos cosas, ¿no? De sostener, de sustentar, para que todos, en definitiva, podamos disfrutar de eso, ¿sí? Aparece con una teoría de un hombre científico que se llamaba Malthus, que decía que si el crecimiento seguía siendo exponencial, pero la cantidad de recursos no lo era, iba a llegar un momento que no iba a haber alimentos para justamente dar de comer a toda la población mundial. Entonces que había que empezar a cuidarlos y había que empezar a cambiar el tipo de manejo que se hacía de los recursos para que eso pudiera sostenerse en el tiempo. Ahí es donde se empieza a hablar de todos los conceptos de ecodesarrollo, se empieza a pensar en la ecología, en el reciclaje, y aparecen todas estas palabras que hacen que si yo gasto algo, tengo que reponerlo para que en las generaciones futuras eso vuelva a estar. Sí. Profundizando más en el tema, ¿de qué forma afectaría la creación de las represas al río Santa Cruz? Las represas tendrían un impacto ambiental bastante importante en el río Santa Cruz, sobre todo porque al hacer un dique de contención, lo que se va a modificar es lo que se conoce en geografía como nivel de base, ¿sí? El nivel de base, en este caso sería un nivel de base local, el nivel de base general es el océano, y a partir de ahí los ríos se excavan o no de acuerdo a qué nivel tienen que llegar. Al cambiar o al modificar la altura del agua, vendría a ser, para tratar de explicarlo en términos que sean entendibles, si el río tenía que cavar, venía del lago argentino y tenía que cavar esta profundidad, y ahora yo, en lugar de tener la misma profundidad, aumento el nivel del río, el lago argentino ya no va a poder desaguar con la misma velocidad y va a sedimentar en lugar de a seguir erosionando. Al sedimentar, eso va a afectar las costas de Calafate seguramente y va a aumentar el nivel del lago argentino. En algunos casos también se dice que podría llegar a hacer flotable al Perito Moreno, que en la actualidad el Perito Moreno se asienta sobre la roca. Si consideramos que el Perito Moreno es el principal recurso turístico que tenemos en la zona, es un daño bastante importante, porque eso haría que se produzcan desprendimientos mucho más rápidos, y al desprenderse mucho más rápido el glaciar no podría conservar su masa, empezaría a retroceder, y eso afectaría la demanda de turismo que nosotros tenemos, que es la principal actividad económica de la localidad. Y a todo esto, ¿qué especies acuáticas se verían afectadas?
Bueno, principalmente la trucha, que es una de las principales especies que tenemos en el lago argentino, y todos aquellos salmónidos que tienen la característica de remontar el río Santa Cruz para venir a desovar. Al estar el dique les impediría un natural remonte del río, pero además las turbinas que se generan con la represa o que se hacen en la represa también los afectarían porque provocarían la mortandad de varias de estas especies que surcan el río Santa Cruz. ¿Qué importancia tienen las represas con el tema de la contaminación ambiental en el Calafate? En Calafate, digamos, la contaminación ambiental de la represa no habría tanto contaminación en sí, sino impacto ambiental, ¿sí? Claro. El impacto principal que tendría que estar relacionado con el aumento del nivel de base que les explicaba, donde al aumentar el nivel de base del río Santa Cruz, luego el lago argentino, también aumentaría el nivel del agua en las costas de Calafate. Eso haría que varias zonas como Bahía Redonda, Laguna Nimes, zona de Chacra, se vieran afectadas por inundaciones de tipo permanente, porque el nivel del lago subiría continuamente, digamos, por los efectos de la represa. Sí. Con lo cual podría llegar a tener consecuencias bastante negativas, como por ejemplo el traslado de alguna vivienda que quedaría con agua todo el cercana año a la Bahía Redonda, y entonces habría que trasladarla hacia otro lugar. Ese es uno de los impactos que tendría. También, digamos, no todos los impactos son negativos, sino que podríamos tener impactos positivos en cuanto a la generación de trabajo y a la diversificación de la actividad económica de Calafate. Hoy por hoy la mayoría de la población de Calafate vive del turismo. Y este sería como aportar de una forma otro trabajo, digamos, a la claro, gente. Digamos, una actividad económica distinta, entonces habría gente que seguiría trabajando en turismo, pero también habría gente que trabaja en la represa. Entonces, cuando el pueblo por ahí se viera afectado por fluctuaciones del turismo internacional, no sería tan dramático el impacto económico en Calafate, porque habría otra actividad que la sustente. Eso es positivo en cualquier localidad y por lo tanto sería positivo para Calafate. Es verdad, eso lo habíamos estudiado también en la escuela con nuestra profesora Natacha, con la que estamos haciendo ese trabajo, digamos. Y algo que habíamos visto era eso, que el trabajo también ayudaba en esto de las represas, o de la represa que se iba a formar acá, pero que también era algo malo que la gente que trabaja en la represa es gente que no tiene trabajo, o gente que cuando termine con este trabajo de la represa, digamos, de ponerla en acción activa, va a quedarse sin trabajo. Exacto, esa es una de las principales problemáticas negativas que trae la construcción de una represa. Primero, la represa en general dura unos cuantos años su construcción, en algunos casos ha durado 10 años, 20 años, y podríamos decir que durante todo ese tiempo se generaría trabajo. Pero el problema es que cuando se genera trabajo viene gente de muchas otras localidades, nosotros lo vivimos permanentemente, que viene gente de todo el país a vivir a Calafate. El problema es que esa gente trabajaría durante estos 10, 20 años mientras se construye la represa, pero al finalizar el personal que queda ocupado permanentemente en la represa es mínimo y por lo tanto toda esta gente quedaría sin trabajo, a la cual habría que buscarle una nueva actividad porque o si no tomarían como decisión volverse a sus lugares de origen o podrían llegar a haber problemas sociales importantes en la localidad. Con las preguntas, ¿se podrá realizar represas o esta represa se está realizando y hacer que de alguna forma no cause un problema ambiental? Las represas son necesarias en nuestro país. Nuestro país está teniendo un problema grave de falta de energía eléctrica y es necesario que avancemos en construcción de energías renovables, justamente para generar desarrollo sustentable, cosas que en el tiempo se puedan sostener. Las represas son un tipo de energía sustentable, ¿sí? El problema es que siempre causan un daño ambiental. Cuando hablamos de sustentabilidad, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollar lo económico, lo social y lo ambiental. Es como un trípode, donde nosotros prestamos mucha atención a un lado y no al otro. Por ejemplo, lo económico
que sería la parte más fuerte de Más construir importante. las represas, no estaríamos teniendo en cuenta el daño o el impacto ambiental. Algunos dicen que en la represa del río Santa Cruz no sería tanto el daño porque las zonas que inundaría no viven animales o no hay una fauna variada ni vegetación variada. Sin embargo, es un ecosistema que se está alterando y cualquier alteración que hagamos al ecosistema seguramente va a tener un impacto futuro, ¿sí? Que todavía a veces desconocemos las consecuencias. Si bien esto tiene beneficios, a corto plazo, a largo plazo, esto reduciría el turismo debido a que dañaría uno de nuestros patrimonios, que es el glaciar Perito Moreno, nuestra principal fuente de ingresos mediante el turismo, y también dañaría la economía de nuestra localidad debido a la gran mano de obra que conlleva este proyecto. La sustentabilidad es un tema del que no se habla mucho, a pesar de que es muy importante. Tenemos que tomar conciencia de esto y empezar a cambiar para proteger el medio ambiente. ¿Qué decís? ¿Nos vas a ayudar?